tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05 minutos. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena cable Radio Network o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx. Estamos sus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte del tema obsesión por el control. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí tranquilito con este clima rico que ha estado nubladito, pero no frío todavía. Y tenemos vías de comunicación, ya las conoces, de todas maneras te las recuerdo, por si no te sabes el teléfono de memoria, si quieres participar para el programa del día de hoy. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y para quienes nos escuchan en Austin, Texas, está la línea directa 512 215 49 09. Recuerda, también puedes comunicarte a través del chat de Desde tu Mirada o bien a través del Twitter @Desde tu Mirada, para que estés en contacto y puedas estar compartiendo aquí a propósito del tema. Vamos a hablar acerca de esta obsesión por el control que como ya nos lo iba como pintando Claudia en el corte, normalmente se asocia a personas que pueden ser como muy tiránicas con los demás. No es la única modalidad, vamos a ver también personas que están bastante obsesionadas con el control, pero se viven de una manera más aislada. Digamos, este tipo de obsesión no tiene, este tipo de persona no necesariamente se desenvuelve en medios en donde de hecho lidere algo, sino que en muchas ocasiones está sencillamente, puede ser una mujer encerrada, un señor encerrado totalmente, que va a ir poniendo todo en una organización muy estricta, desde sus zapatos hasta sus correos, hasta todo, absolutamente todo va a estar con este ímpetu obsesivo que les distingue. En otras ocasiones sí, y también estas personas que se viven más encerradas o más encerrados, al momento de tener contacto con el mundo exterior, al momento de tener contacto con otras personas, es posible que les surja esta parte tiránica, usualmente a nivel de crítica interna. No necesita ser realmente la crítica a la persona, pero es posible que juzgue severamente a las personas que están a su alrededor como flojos, desordenados, sucios, cualquier cantidad de cosas, porque no se apegan al régimen estricto que al que se ha ceñido él o al que se ha ceñido ella. Entonces, no, lo que quiero decir aquí es que no nos vayamos únicamente con esta como imagen de la persona evidentemente tiránica o tiránica con las personas alrededor. Una persona que esté obsesionada con el control sí va a tener un carácter tiránico, pero justamente esto es muy de lo obsesivo. Usualmente esta tiranía o este sadismo, digamos, lo va a volcar sobre su propia persona. Por eso es que se tiene tanto orden. Tú podrás pensar, bueno, ¿y por qué estas personas, o quizás te has visto en algún momento envuelto en una angustia obsesiva, por qué es que es necesario para estas personas tanto orden? Claro que externamente queda justificado para sí mismos como el valor que le dan a la limpieza o el valor que le dan a la organización de las cosas, de los cuartos. En realidad todo ese escrupuloso orden está de esa manera porque les angustia que se mueva algo. Si cualquier cosa se mueve, lo que se desata es una angustia, no es que se desate algo distinto, no es que se tenga como una moral más elevada o que se tengan unas expectativas. No, en realidad todo ese movimiento es sencillamente como una especie de ritual para mitigar la angustia. Y es por eso que decía hace un momento, el obsesivo sí tiene un carácter tiránico, la más de las veces
la mayor cantidad de odio va dirigida hacia sí mismo. Por eso es que se angustia tanto, porque se está dirigiendo todo ese odio y, bueno, pues se tiene que defender de alguna manera, ¿no? Y justamente ese odio se deja sentir cuando se rompe este supuesto orden, ¿no? Cuando se rompe este control que se puede tener sobre las cosas, porque de repente nos vamos topando con este tipo de situaciones, yo creo que en la vida cotidiana, ¿no? Todos conocemos a alguien o tal vez nosotros somos de esta manera, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos. Es un padecimiento muy común y que, como en algún momento también lo estábamos hablando, Gaby, con los adictos al trabajo, como que resulta algo socialmente perdonable, ¿no? Porque es que yo soy muy controlador. De repente hasta escuchamos a la gente que así se presenta, ¿no? Es que yo soy muy controlador, como si fuera algún tipo de credencial y fuera algo como para vanagloriarse, ¿no? Es que es como si fuera casi una traducción a que a mí me gustan hacer las cosas bien. Al menos así es como lo están escuchando las personas que lo presumen, ¿no? Es que yo soy muy controladora, yo tengo una obsesión con el orden, con todas estas cosas, y rara vez es cuando nos topamos que alguien lo dice doliéndose, ¿no? Es que me siento muy mal si no están las cosas bajo control. No, es como si fuera un dominio, porque justamente eso es lo que se busca con este control, ¿no? Con este tipo de obsesión. El dar un cierto sentido de certeza a lo que nos rodea, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a la manera en la que gastamos el dinero, y esto se va a reflejar de mayor o menor medida dependiendo de la cantidad de angustia que nos haga sentir las situaciones que están a nuestro alrededor. ¿Qué tan angustiados nos sentimos, por ejemplo, con nuestra situación de pareja? Mientras más inseguros nos sintamos, mientras más miedo tengamos de perder a la otra persona, de quedar ridiculizado, de quedar herido en una relación, más va a ser nuestro intento por controlar a la otra persona. Salud. Más va a ser nuestro deseo de tener a la otra persona bajo nuestro control. ¿Por qué? No porque a mí me guste que se hagan las cosas de esta manera y ya, porque yo estoy muy convencido de que es la manera correcta, no, sino para que no se me mueva nada de lo que está alrededor, ¿no? No sé, tal vez hay algo con lo que todos nos podemos sentir familiares al respecto de esto, ¿no? No sé si le ha pasado que por alguna persona externa a usted arregla sus cosas. Que le arreglen su ropa, que le arreglen sus papeles del escritorio, que le arreglen su cocina. Y la próxima vez que usted entra y busca algo, no se encuentra. ¿Dónde está? Pero si yo lo dejé en tal lugar. Nos empezamos a desesperar, más rápido de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque era algo que nosotros ya tomábamos por certeza, ¿no? Abro este cajón y me voy a encontrar y mis calcetines, ¿no? Y empezamos a buscar como locos y de repente ya buscamos abajo de la cama como si también pudieran estar ahí. ¿Por qué? Porque se nos puede venir una cierta ansiedad dependiendo pues de cómo vayamos viviendo estas experiencias. Pero lo que sí es que esta incertidumbre nos genera ansiedad a todos. Ahí la situación va a cambiar de persona en persona por la forma que tenemos de, digamos, como de manipular nosotros el mundo a nuestro alrededor o de lidiar con esta sensación de incertidumbre para poder seguir adelante. Imagínese que todos los días que se levantara usted no supiera de qué lado están las cazuelas y que tuviera que buscar 2 veces. Realmente se volvería una cosa caótica, o que no supiera a qué hora va a amanecer todos los días. Por supuesto que se volvería una cosa caótica porque no sabríamos cuánto tiempo vamos a poder dormir, en qué momento tendríamos que hacer ciertas actividades. Esto, digamos que a todos nos genera una ansiedad, la incertidumbre, y con el control no es que solamente sea que nos guste hacer las cosas de una manera, sino que no sabemos hacer las cosas de otra forma. Y forzosamente nos tenemos que constreñir, nos tenemos que meter en nuestro papel de cómo deben de ser las cosas para evitar esa incertidumbre, porque esa incertidumbre, por supuesto que tiene que ver con el desamor, con el abandono y con la muerte. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de la obsesión por el control y bueno, cómo estas personas pueden tener esta parte muy tiránica, es cierto, pero puesta hacia adentro, y puesta hacia adentro en el sentido de la rigidez con la que van a dirigirse para sus propios asuntos. Vamos a pensar
¿Cómo es que, como por qué mecanismo ocurre esto? Y como tú lo dices, José Luis, la mayoría de las personas ven esto como una especie de cualidad. Incluso las personas que lo padecen llegan a quejarse, jactarse de eso con los demás, porque se vive como una especie de cualidad. ¿En qué sentido? En el sentido que, digamos que se podría hablar de una patología de la conciencia moral. ¿Por qué? Porque es la conciencia moral a través de la cual nos juzgamos a nosotros mismos. Nosotros en estas instancias que componen nuestro aparato psíquico, tenemos una instancia que pues no hace nada más que pedir y desear cosas, que es nuestro ello, y tenemos otra instancia que es no crítica, sino que es un poco más racional, que sería el yo, que bueno, va calculando en qué momentos sí es prudente tener algo, conseguir algo, en qué momentos es más prudente esperar, porque podríamos correr algún peligro, porque sería más fácil por X vía, etcétera. Y tenemos una instancia que se encarga de criticar, que básicamente lo que hace es criticar, que es nuestra conciencia moral. Habrá cosas que tú puedas desear y quizás ni siquiera te das cuenta, ni siquiera te llega el aviso a la conciencia de que estás deseando algo, pero habrá ciertas cosas que puedas desear y en inmediato decidas posponerlo, decidas esperarte o no hacerlo, porque es algo que te pone en peligro o que no toca en ese momento. Pero habrá muchas otras cosas que dejas de hacer porque sencillamente te resulta, piensas que es algo malo de hacer. Por ejemplo, puedes tener muchas ganas de un auto a lo mejor y bueno, no te vas a poner a robarlo porque sabes que robar es algo malo, que es un crimen, que es algo que no va con tus valores. Digamos que en la conciencia moral están todos estos valores, está toda esta autocrítica que se esperaría, aun que tuvieses oportunidad y que todas las vías estuviesen verdaderamente abiertas para que tú hagas algo incorrecto, de todas maneras no lo haces porque tu moral te lo prohíbe, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, las personas obsesivas no se guían de una manera muy lógica, que digamos, queda disfrazado la mayor de las veces este tipo de carácter en una como en una persona sumamente lógica, en una persona sumamente congruente, etcétera. Pero si lo vamos viendo de fondo, pues no es así, porque te puedes poner a preguntar qué clase de lógica tiene, por ejemplo, por qué deberían de estar las cosas ordenadas por colores, por ejemplo, por qué tendrían que estar los zapatos ordenados por colores. Si te pones así como a rebuscar, no, bueno, pues porque es más sencillo y te toma mucho menos tiempo por las mañanas saber qué zapato te vas a poner, porque ya están todos clasificados por colores. Bueno, sí, pero ese tiempo ya lo perdiste previamente, estando poniendo constantemente por colores y tamaños y qué sé yo, los zapatos, ¿no? A final de cuentas, ¿qué sentido tendría cerrar 5 veces la puerta de la entrada en lugar de una? ¿A qué lógica responde? A ninguna lógica. No es algo que vaya del orden de la lógica, no es algo que vaya del orden del yo, digamos, sino que va del orden de la conciencia moral. Entonces uno podría decir, ¿y qué tiene que ver para la conciencia moral? ¿Qué tendría que ver que lo cierre 5 veces en lugar de 1? ¿Por qué sería más loable o por qué sería más buena la persona si lo hace de esta manera? Ahí está la parte interesante. En realidad, este tipo de comportamiento tan rígido se va haciendo se va haciendo una caracteropatía. Tú sabes que es clásico pensar en el ritual de los obsesivos, que tienen distintos rituales para hacer las cosas. Una persona que ya tiene toda la estructura obsesiva compulsiva, ya todo su carácter es un ritual en sí. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de trabajar,
todo, por eso es que parecen tan rígidos y tan estructurados, porque lo hacen todo de la misma manera, y lo hacen todo de la misma manera porque es un ritual. Hasta la hora a la que se levantan, la hora a la que van al baño, la cantidad de veces que se lavan los dientes y cómo se lavan los dientes, todo es un ritual. ¿Y esto qué significa? Decir que es un ritual es un síntoma. Su forma, su carácter es todo ello un síntoma. Pero es un síntoma, se habla de caracteropatía, porque es un síntoma que puede colarse perfectamente en su vida diaria, que puede convertirse como en una muleta demasiado buena para su vida diaria, y también eso hace que sea muy difícil de mover, muy difícil de mover, porque posiblemente el trabajo del obsesivo y muchas de las cosas en donde se mueve ya le es necesario su enfermedad. Se va haciendo, digamos, como una estructura de vida alrededor de la estructura psíquica, y esto igual y le puede sonar curioso, porque bueno, pues podríamos pensar, pues que no todos nosotros hacemos una cosa similar, ¿no? Que no todos vamos construyendo nuestra vida alrededor de nuestros miedos, de nuestros síntomas, de nuestros placeres culposos. Pues sí, pero acá la diferencia de una caracteropatía es que no hay ninguna flexibilidad. Es que es algo que está tan perfectamente adaptado a su entorno que no hay necesidad de moverse, no hay necesidad de hacer ningún cambio de ninguna manera, y se intenta vivir y hacer que los demás de alrededor vivan alrededor de nosotros por nuestra incapacidad de modificarnos, por nuestra incapacidad de movernos. Lo debe de haber vivido en algún momento. Es que esto es algo muy común, Gaby, es algo realmente muy común, porque podríamos pensar que es parte de la neurosis, ¿no? De la neurosis de vivir en un mundo civilizado, pero maximizado, ¿no? Realmente maximizado alrededor de nuestras angustias y de nuestro crecimiento. ¿Por qué una neurosis de vivir civilizado? Porque nosotros, para vivir civilizados, debemos de acatar ciertos rituales, nos tenemos que hacer a esta forma de vida. Todos nos tenemos que poner una hora para despertarnos, una hora para dormirnos, una hora para comer, porque si todos anduviéramos por la ciudad, imagínense, yo creo que ya me dio hambre como eso de las 2 de la tarde, otro diría, no, pues a mí me dieron hambre como a las 6 de la tarde, y otro diría, pues a mí me dio hambre a las 12 de la mañana, a las 12 de la tarde, porque no desayuné. Entonces cada quien vamos saliendo a comer a la hora que nos dé hambre, ¿no? Son cosas imposibles. O no, es que ahora yo no me quiero levantar tan temprano, voy a llegar a la escuela como esto a las 10 de la mañana. Y otro dice, no, pero es que yo me desperté, yo me dormí muy temprano, entonces yo voy a llegar a las 4 de la mañana, ¿no? Porque así aprovecho todo el día. Definitivamente nos tenemos que hacer este tipo de estructuras, ¿no? Nos tenemos que hacer este tipo de rituales, desde lavarnos los dientes, ¿no? Pues bueno, por supuesto que nos tenemos que lavar los dientes tantas veces al día como lo veamos necesario, ¿no? Esto se va haciendo una exigencia para vivir en una sociedad civilizada. Tenemos que llegar a cierta hora, tenemos que comer de cierta forma, tenemos que comer con la boca cerrada, utilizando cubiertos, no es nada más como que lleguemos y le metamos la mano a la cazuela de los frijoles, y todas estas cosas que en un principio son justamente como para salvaguardar la integridad de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a estos rituales es que podemos vivir en un mundo civilizado. Acaban creciendo tanto, se acaban haciendo, digamos, como más un lastre que una necesidad, y ahí es en donde se vuelve un asunto ya, podríamos decir, de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que socialmente debo de comer con cubiertos. A mí lo que me molesta es que los cubiertos los haya usado alguien más. ¿Sí ve? Porque bueno, la intención de hacer eso es que comamos con cosas limpias. Pero ¿y qué tal si no quedaron bien limpios? ¿Qué tal si mejor como con cubiertos desechables y cada vez los tiro y así me evito eso? Muy bien, me parece que está muy bien. Entonces de ahora en adelante voy a tener que comprar cubiertos desechables, y así no me voy a estar comiendo las babas de nadie más ni la suciedad de ninguna otra persona, porque ya están limpios. Y eso se nos va colando poquito a poquito. Por supuesto, si estamos de este lado de la enfermedad, ¿no? Si estamos de esa parte del control, de la necesidad de que esto tenga una coherencia, de que tenga una certeza lo que está a nuestro alrededor, que era lo que le estaba diciendo en el bloque anterior. Estas ansiedades no van alrededor nada más de los colores de la ropa, ni de las fechas de caducidad. Van alrededor de nuestra propia integridad y de sentir que se nos puede abandonar, que se nos puede dejar solos, que podemos morir por un descuido. Y esto se acrecenta tanto que se hace demasiado necesario, que se hace imposible vivir sin este tipo de rituales. Y bueno, ya después de un tiempo parece como que estamos viviendo para los rituales, que al revés. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la obsesión por el control y cómo es que esto va representando un síntoma generalizado. Digamos que no es que esté localizado en una cosa en particular, como podríamos pensar en el caso de una fobia, por ejemplo, sino que va en algo tan generalizado en toda la personalidad y que además lamentablemente se transforma en una herramienta bastante útil para el diario, que esto lo hace muy muy difícil de como resolver, porque significa para la persona quitarse un montón de cosas que le van a traer repercusiones en demasiadas áreas de su vida. Entonces uno podría decir entonces, porque decíamos, va de como el orden de la conciencia moral. ¿Y qué tiene que ver la conciencia moral entonces con que ordene las cosas de cierta manera o con que lleve cierto ritual en particular a la hora de cerrar su oficina o de cerrar su local o de guardar los archivos, etcétera, etcétera? Lo que ocurre es que todas las neurosis en sí, y la obsesión es una neurosis obsesiva, se tratan de un conflicto entre dos de las instancias. Hace ratito decíamos, tenemos estas tres instancias que son el ello, el yo y la conciencia moral, o el super yo sería la manera correcta de decirlo. Y estas tres instancias, bueno, van como cubriendo distintas partes de nuestra personalidad. En las neurosis, el malestar nace de que existe un conflicto entre dos de las instancias internas, entre las instancias de nosotros mismos. Digamos, tienes un deseo, vamos a pensar que existe un deseo que está pujando el ello porque se cumpla X deseo, porque se satisfaga ese deseo. Y otra parte, la conciencia moral, está totalmente en desacuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es la manera de resolver este conflicto interno? A través de un síntoma. Digamos que a través del síntoma se puede como de alguna manera desahogar medianamente, dejar medianamente conforme tanto a una instancia como a la otra, porque está ahí impregnado el llevar a cabo ese deseo que tenías prohibido, no por completo, pero como un intento de, y al mismo tiempo está el castigo. La persona obsesiva no va a tener todo esto en su conciencia, ninguna neurosis está todo desplegado en la conciencia. Sencillamente las emociones se van a desplazar hacia un conflicto menos significativo, así como en los sueños te hemos hablado de que una cosa que aparece en tu sueño representa en realidad muchas otras cosas. Puede aparecer, por ejemplo, una pluma, una lapicera en tu sueño y girar en torno a esa lapicera, pero en realidad la lapicera es únicamente un símbolo. Realmente significa, esa lapicera puede representar tu oficina, por ejemplo, para alguien podría representar eso. Puede representar a la pareja, puede representar un montón de cosas, y cada persona tendrá como sus propios símbolos para irse creando sus síntomas y para irse creando sus sueños. Entonces, así como por ejemplo cuando se tiene una fobia, también se trata de un desplazamiento. La fobia no es que la persona verdaderamente le tenga miedo a los ratones, o le tenga miedo a cualquier otro animal o lo que sea que haya elegido entre comillas como objeto fóbico, sino que ese objeto en particular, por sus características, va a representar para la persona algo, va a representar a lo mejor la cercanía, o va a representar a una persona que es verdaderamente a lo que le tiene miedo, y queda puesto en el objeto fóbico con un intento de ponerlo en algo fuera de lo cual se pueda escapar. Para el obsesivo y para en todos los síntomas,
digamos que ocurren estos desplazamientos. En realidad nuestros comportamientos, y en el caso del obsesivo los rituales, van teniendo un significado simbólico. No es que esté entre el bien y el mal concretamente por cerrar la puerta 5 veces o por dejar de hacerlo, sino que ese hecho representa para el obsesivo, vamos a decirlo, en una de las muchas modalidades y en una de las muchas posibilidades, no es que siempre represente lo mismo, pero puede representar, por ejemplo, un reasegurarse de tener muy amarrados sus propios instintos. Cerrar una y otra vez en todo este desplazamiento que se ha hecho internamente puede simbolizar para él tener muy encerrados sus instintos, tener muy encerrados todas las emociones que considera como bestiales, que considera incorrectas. Y por eso es que lo hace. No es que esté cerrando la puerta en concreto, está tratando de cerrar un área de sí mismo. Por supuesto, se está luchando con la propia agresión, porque ahí hay que entender algo, con todo este asunto del control específicamente, ¿no? Lo que se está intentando controlar no es el exterior, no es la limpieza, no es lo que hacen o no hacen los demás, sino lo que se está intentando controlar son nuestros propios deseos. Es nuestra propia pulsión que está intentando ser amarrada por todas las vías que tengamos disponibles. ¿Cómo es esto? Vamos pensándolo alrededor de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el tener alcohol, por ejemplo, en la casa? ¿No? Hay personas que, bueno, esto es una cosa impensable, ¿no? No, en la casa no se debe de tener una botella. ¿Por qué? Porque no se debe de tener una botella, porque eso invita al vicio, eso es algo que hace que la gente se ponga muy mal, el alcohol es lo peor que puede suceder. Entonces cualquier cosa, si de repente me regalan una botella, yo la tiro a la basura, yo tiro todo su contenido al lavadero y luego tiro la botella a la basura, porque así me estoy asegurando de que nadie vaya a tomar eso dentro de mi casa. Y esto no lo vamos a explicar pensando que tal vez se hace por los hijos, que tal vez se hace por el marido, que tal vez se hace por la mujer, que se hace por lo que se le ocurra, pero realmente con lo que se está luchando es con algo propio. ¿Con algo propio en qué sentido? Podríamos pensar directamente, lo que sucede es que esa persona es la que se quiere tomar ese alcohol y está haciendo todo lo posible por proyectar ese impulso hacia todos los demás. Todas las demás personas se están poniendo muy mal, salud, se están poniendo muy mal con el alcohol, pero realmente de quien temo es de mí. Eso sería como una interpretación muy lineal al respecto. Pero vamos pensando qué más se puede despertar alrededor de esto, ¿no? Tal vez sea justamente la agresión, tal vez sea una manera de estar intentando hacerle una coerción a las personas que están alrededor. Tú me regalaste este vino, tú me trajiste este vino, yo lo tiro. Yo lo tiro, pero me estoy justificando alrededor de lo que estoy haciendo porque yo veo que es algo peligroso. Sin embargo, es una forma de estar sacando mi agresión, es una forma de manifestarla, digamos de una manera que se va expresando distinto al fin, pero lo que está sucediendo es que yo estoy luchando contra mis propios impulsos. Yo no puedo decir, por ejemplo, si ese fuera el caso, que yo no quiero recibir un regalo, es algo socialmente inaceptable decir, a mí no me gustan estas porquerías de regalos. Porque entonces diríamos, no, qué persona tan maleducada, qué poco correcta. Entonces se le da toda esta vuelta. Y toda esta vuelta es algo que las personas que están alrededor, pensemos que fuera una mujer, que es la que está haciendo esto, lo acaban ubicando como si fuera un exceso en el control. Es que mi madre, o es que mi abuela, o es que mi tía nos quiere tener a todos bien formaditos y que nadie haga nada que ella no quiere. Pues sí, por un lado es eso, pero si se fija, con lo que se está luchando es con uno mismo. Con lo que se está luchando es con la propia posibilidad de hacer o con la capacidad de hacer ciertas cosas. Y esto lo vamos a ver pues en muchas cosas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el tener cuchillos, en el tener armas, en el tener cualquier cantidad de cosas. Realmente ahí no nos vamos a poner en un límite, pero esto de las armas es algo muy especial, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen un arma o con las personas que no tienen un arma? Sí. Pensamos aquí en nuestro país, en México, no es tan común poseer un arma, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos movimientos que van protegiendo, digamos, hasta el derecho constitucional de tener un arma.
porque no vaya a ser que en algún momento se necesite. Yo necesito mi arma porque bueno, en la Constitución estaba puesto así para defenderse de los invasores, pero ya estamos hablando cientos de años después, y esta necesidad de tener un arma muchas veces puede llegar a girar alrededor de esta posibilidad de ir a, digamos, como actuar de una forma violenta, pero que se me acaba disculpando, que se me acaba perdonando por los derechos que me está generando un acta de no sé hace cuántos cientos de años. Pero ahí lo que yo estoy haciendo es lidiar con mi propia ansiedad y lidiar con mi agresión, proyectándolo hacia otra cosa. Y esto es lo que nosotros muchas veces, como le digo, vamos entendiendo como si fuera un exceso de control. Pero con quien estamos peleando es con nuestros propios miedos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana continuaremos con el tema y de las participaciones. Si no alcanzamos el día de hoy a cubrirlas todas, bueno, mañana vamos a retomarlas para que por favor, si no pasamos tu participación, nos sintonices también mañana para que podamos retroalimentarte. Anónima nos está compartiendo: escuché que el hombre, así es literalmente, escuché que el hombre es el que da el sexo a las hijas. Mi esposo no lo cree. Mis hijas no pueden tener una relación estable, tienen hijos de varios padres. ¿Todavía se puede hacer algo? Fíjate, Anónima, dice mucho la participación que tú nos haces. Para empezar, no sé en qué contexto habrás escuchado esto. En realidad, no va como en el sentido de que una persona, uno de los padres en particular, dé el sexo, así literalmente, a los hijos o las hijas. En realidad, ambos padres van a fungir como figuras, como modelos, para bien o para mal, en la formación en general de la persona, de los hijos. Esto incluye, por supuesto, su propia identidad sexual, su identidad de ser únicamente, también su identidad sexual y su capacidad para relacionarse con personas fuera de la familia. Tú nos hablas de que ellas tienen hijos de distintos padres, y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están con esos hijos de diferentes padres? ¿Están, por ejemplo, viviendo con ustedes? ¿Están en solas con los hijos? ¿Quién cuida de esos hijos? ¿Tú, por ejemplo? Digamos, es importante conocer todo el contexto para poder entender un poco más la problemática. Ambos padres van a tener un deseo, incluso previo a que nazcan los hijos, ya tienen un deseo puesto sobre esos hijos. Y decir que tienen un deseo no es exactamente una cosa siempre positiva. A veces se tiene un deseo que va a pesar demasiado sobre los hijos, como puede ser el deseo, por ejemplo, de no estar solos, puede ser el deseo de que no se muevan nunca, etcétera. Yo creo que esta parte, y muchas mujeres adultas incluso, el hecho de no poder relacionarse con hombres en su vida, lo achacan a la figura del padre, en tanto a esta concepción lineal de que el padre es el modelo y entonces van a buscar a alguien como el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene que ver con algo tan lineal. Ambos padres influyen en esta posibilidad que tengan los hijos de relacionarse o no. Y claro, podemos ver, por ejemplo, algunos padres que pueden ser demasiado celosos con las hijas, específicamente, muy celosos con las hijas, prohibirles tener novio, prohibirles este tipo de manifestaciones de afecto hacia afuera. Y esto, más que una cuestión así estricta, de modelos ya rígidos, pues nos habla, por ejemplo, de qué pasa, ¿no? El papá, ¿por qué está celoso de las hijas? ¿Por qué no le gustan los novios o los esposos de las hijas? ¿Será una cuestión ya de celos? ¿Será que no las ve como hijas, que las ve como algo distinto, como mujeres a las que tendría que celar, como mujeres que únicamente podrían profesarle cariño a él? Entonces, si te das cuenta, estamos en una conflictiva
mucho más compleja, en donde el hecho de que se relacionen o no de forma estable con un hombre, pues es nada más la puntita del iceberg, ¿no? Estamos hablando ya de un problema y de una relación probablemente ya viciada, de una relación ya con ciertos tintes de perversión dentro de la familia. Usualmente, y te lo digo, donde además están participando ambos, Anónima, no es que nada más esté participando tu esposo, y tú preguntas si todavía se puede hacer algo. Me imagino que tus hijas son adultas, entonces lo que puedan hacer ellas depende de lo que quieran hacer. Si ellas están sumamente cómodas en esta situación, entonces, o están incómodas, pero no lo suficiente como para querer hacer algún movimiento, entonces pues no hay nada que hacer, pero no porque no se pueda, ¿sí ves? Depende de que la persona quiera tal cual modificar algo en su vida, y siempre que se tiene esa espinita, siempre que se tiene esa curiosidad, ese deseo de querer cambiar, se puede hacer algo, pero la persona que lo está padeciendo, no las personas que están alrededor. Tú que estás alrededor, a lo mejor podrías como tratar de, con todas estas dudas de por qué será que está sucediendo eso, a lo mejor tratar de ver cuál está haciendo tu parte o cuál ha sido tu parte, ¿no? ¿Qué papel estás jugando ahí tú con tus hijas y con esos hijos de distintos padres? Y tenemos más participaciones, Gaby. Nos están participando tanto por el chat. Les recuerdo, siempre estamos conectados al chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde Tu Mirada. Y aquí tenemos algunas personas. Nos está visitando Heidi, Pamela y Seth. Muchas gracias por su compañía. Y tenemos también una participación por teléfono de Lupita, que se pareció un poquito a la participación de Heidi. Vamos a leer las dos. Nos dice Lupita: yo soy como ustedes dicen, con los platos, los tenedores, etcétera. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué tan sano es esto? Y nos está preguntando Heidi también: ¿cómo saber el límite de tener iniciativa de llevar la batuta sanamente sin ser una controladora molesta? ¿No? Y es algo curioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos teniendo estos rasgos de personalidad o este tipo de caracteropatía, como lo estábamos hablando hace rato, por lo general nos vamos rodeando de personas que nos complementan la posibilidad. Al momento en el que decimos caracteropatía, estamos construyendo nuestra vida alrededor de este síntoma, alrededor de este funcionamiento neurótico, que es parte de lo que estamos hablando el día de hoy. Y por lo tanto, pues yo no me voy a estar juntando con personas que sean igual de controladoras que yo. De entrada, si ven, no va a haber una persona que me parezca suficientemente atractiva si es igual de controladora que yo. ¿Por qué? Porque yo necesito a alguien para controlar. Eso es lo que yo estoy buscando. Y hay personas que buscan ser controladas. Hay personas que se ofrecen, hacen línea para esto, ¿no? Y de repente esto puede hacer parecer como que todo está muy bien en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues si yo llevo la batuta, yo llevo los pantalones, yo llevo la dirección de la relación, de todas estas cosas, y yo veo que a los demás no les molesta. Pues puede ser que a los demás no les moleste porque justamente se está viviendo esta situación. El otro quiere ser controlado. Pero, aún así, salud. Aún así, hay que entender que una situación de control siempre va a llevar resentimiento. Siempre va a llevar esta situación de inequidad, de que se está dominando a la otra persona. Y esto pasa en todos los planos. ¿Sí ven? No va a haber un mandatario, no va a haber un líder al que todos quieran. Y muy posiblemente después de un rato de que es el mandatario, de que es el líder, muchas personas van a estar incómodas, aunque sea una buena persona, aunque sea alguien que haya hecho cosas positivas por el grupo. Esta situación de sentirse dominado no es algo que, digamos, como que pueda mantener tranquilo a todos durante toda su vida. Entonces ahí es en donde de repente vemos este choque. Pero ¿qué pasa? Si antes estábamos tan bien, ¿por qué ahora toda la gente me está diciendo que ando de tan mal humor? ¿Por qué ahora toda la gente me está diciendo que no se quiere juntar conmigo? Me dan la vuelta porque yo soy muy controlador, soy muy controladora, pero bueno, pero así ha sido toda mi vida. Pues bueno, hay que darnos cuenta de que este tipo de funcionamiento puede hacernos parecer como que estamos funcionando muy bien en sociedad, pero va a acabarle llenando el buche de piedritas y de bilis a las personas que están a nuestro alrededor por nuestros intentos de dominarlos. Aún sean las personas más masoquistas del mundo, va a llegar un punto en el que esa persona se va a querer zafar, en el que nosotros vamos a topar un límite con la otra persona. Y puede que no, pero aún así,
si no se resiste así como se lo estoy diciendo, lo que va a suceder es que ya no va a efectuar el mismo control que nosotros estábamos exigiendo en un principio. Simplemente se van a soltar. Y ya no va a ser esa lucha que nosotros entendemos como control. Y ahí es en donde podríamos pensar un poquito, Heidi, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto sería el límite para que los demás no se molesten? Esto no es algo en lo que nosotros debiéramos de estar buscando el límite. No deberíamos de estar buscando esa línea para tomarla como referencia de qué tan controlador somos o no. Si nosotros ubicamos que está este rasgo acentuado en nuestra personalidad, hay que pensar en hacer algo con esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a acabar quedando solos, tarde o temprano, o nuestras relaciones van a girar solamente en torno a eso y nos vamos a poder sentir usados posiblemente. ¿Por qué? Porque yo me quedo con esta sensación de que yo soy el que hago todo y todos los demás no hacen nada. Y puede ser muy posible que eso sea lo que está sucediendo. Así que no hay que buscarle el límite. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que quédese con nosotros, pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.